al oír la orden del llamamiento apostólico para Bernabé y para Saulo, oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron a las naciones. Bendito sea Dios. A partir de allí, Pablo o Saulo y Bernabé son conocidos como apóstolos de Cristo. Y por eso Pablo en varias cartas dice, Pablo, un apóstol de Cristo a los gentiles. Un apóstol, porque había más. Pablo no fue el único apóstol que Dios envió a los gentiles. Envió muchos. Y aquí hoy estamos mirando bíblicamente cómo Dios, por su Espíritu Santo, elige, llama, unge y envía como apóstoles a Bernabé y a Saulo. ¿Cuántos más habrán sido llamados por el Espíritu Santo antes que Bernabé y Pablo? No lo sabemos. En ese lapso de 15 años no sabemos cuántos más el Espíritu Santo pudo llamar. Puede que no haya llamado a nadie, pero puede que sí. Pero sí tenemos claro que Bernabé y Pablo fueron llamados no por Jesús al apostolado, sino por el Espíritu Santo en la época de la iglesia. Ninguno de ellos anduvo con Jesús. Bernabé no estuvo con Jesús. Bernabé no conoció a Jesús en vida. Bernabé no estuvo en su bautismo, ni en su muerte, ni en su resurrección. Bernabé no estuvo el día del Pentecostés. Pero aún así fue llamado apóstol. No solamente Pablo, sino también Bernabé. Y tenemos todas las citas bíblicas, que las seguiré mostrando más adelante, la evidencia de que Bernabé y Pablo fueron distinguidos y reconocidos como apóstoles de Cristo en medio de toda la iglesia. Vamos a mirar por favor en Hechos capítulo 14. Vamos a ver qué dice la escritura. Hechos capítulo 14, por favor. Verso. Vamos a leer desde el verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que desobedecieron incitaron y contaminaron las mentes de los gentiles contra los hermanos. A pesar de eso, permanecieron allí mucho tiempo, hablando osadamente, confiados en el Señor, dando testimonio a la palabra de su gracia y concediendo que por sus manos se hicieran señales milagrosas y prodigios. Continúa. Y la población de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando surgió un complot de gentiles y también de judíos con sus gobernantes para maltratarlos y apedrearlos, al darse cuenta huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y a la región circundante, y allí se quedaron anunciando la buena noticia. Sí. Y en Listra estaba sentado cierto hombre inválido de los pies, era cojo desde el vientre de su madre y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses han bajado a nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. Vamos a ver ahí. Al principio leímos que estaban ahí los apóstoles predicando y algunos quisieron apedrear a los apóstoles. Y los apóstoles se fueron a las ciudades circundantes, a Licaonia y a Listra. ¿Y quiénes son los que aparecen en la escena? Bernabé y Saulo. Y la misma Biblia dice los apóstoles. Ambos
eran reconocidos por la iglesia y eran reconocidos por las multitudes, ambos como apóstoles, en plural, Bernabé y Saulo. Y ahora cuando el Señor utiliza a Pablo para un milagro, los proclaman enseguida dioses, porque lógicamente no conocían al Señor, y al ver que por la palabra y por la imposición de las manos un milagro tan portentoso sucedía, quisieron adorarlos y quisieron reverenciarlos, y llamaron a uno como Mercurio, Zeus, y al otro Hermes. Hermes, estoy confundiendo los nombres. A uno llamaron Zeus y al otro llamaron Hermes. ¿A quién llamaron Hermes? A Pablo. Figúrese usted. Vamos a leer nuevamente ese pedacito. Entonces las multitudes, viendo lo que habían hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses han bajado a nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. Entonces miren, lo particular de esto, estas personas que tienen un conocimiento de sus dioses griegos, cualquier persona hoy en día sabe y comprende que para los griegos Zeus es el dios supremo. Es el papá de los dioses, Zeus. Yo me hago una pregunta: ¿por qué le pusieron Zeus a Bernabé? Si aparentemente quien siempre tiene la preeminencia por obras y por milagros y por señales es Pablo. En este caso se está mencionando un milagro que Pablo ejecuta en la guía de Dios para levantar un paralítico. Sin embargo, ese milagro tan tremendo no le valió para que lo identificaran a él como Zeus, sino como Hermes. ¿Entonces quién es Hermes? Un mensajero. Pero Zeus es el dueño de la casa. La pregunta es, para que usted se la haga y piense en una respuesta lógica, coherente: ¿por qué los griegos, cuando conocen al apóstol Bernabé, cuando ven lo que Dios hace a través de Bernabé, cuando conocen a Pablo y ven lo que Dios hace a través de Pablo, por qué determinan que Bernabé es Zeus, el título del dios más grande que tienen ellos en su monte Olimpo, y por qué le entregan a Pablo solamente el nombre de Hermes como un mensajero, que es un dios pequeño dentro del Olimpo? Es el Mercurio en la mitología romana. En la mitología romana es Mercurio, por eso lo mencioné. Crucé los dos. Hermes en Grecia y Mercurio es la equivalencia en los dioses romanos. Gracias por la anotación, hijo. Entonces, vieron a Pablo como Hermes, que es un dios menor, pero vieron a Bernabé como Zeus. Algo tuvo que haber pasado que la Biblia no lo menciona. ¿Sí estamos acá? Algo tuvo que haber hecho Bernabé, algo tuvo que haber sucedido durante el tránsito de Bernabé en estas ciudades, que cuando los griegos lo vieron, dijeron: este tiene que ser Zeus. Los dioses nos están visitando en forma humana. Pero cuando vieron la obra que hacían, oye, ¿por qué no le pusieron otro nombre a Bernabé? Otro dios. ¿Pero por qué Zeus? En cambio a Pablo, que es el que la mayoría de la iglesia reconoce como el ungido apóstol del Señor y el último de los apóstoles, ¡wow! El último, el más grandioso apóstol. A él le dijeron Hermes. Interesante. Vamos a continuar leyendo, por favor, a ver qué más dice la escritura. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, llevando toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos la buena noticia, para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Es tremendo que la Biblia, una vez más, no lo deja
a la interpretación, sino que la palabra dice, cuando lo oyeron esto, cuando el sacerdote de Zeus, imagínense, yo me imagino la alegría de ese sacerdote, tenía que estar feliz, imagínense, toda la vida sirviendo a Zeus y nunca lo vio. Imagínate la escena, una persona dedicada al sacerdocio en un templo, a una estatua que siempre han venerado, y de repente le dicen que Zeus está en carne y hueso allí. Ese hombre se tuvo que poner feliz, agarró toros y todo, y Rinaldi, vamos a hacer el sacrificio porque Zeus nos está visitando, por Dios. Zeus vino. ¿Quién era Zeus? Bernabé. Y vienen a celebrar el sacrificio y a ofrecérselos a Zeus, o sea, a Bernabé. Pero la Biblia dice que cuando los apóstoles, y vuelve y lo hace en plural, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo o Saulo lo oyeron, se rasgaron el manto y se metieron en la multitud y comenzaron a predicar. Entonces, ahí está, una vez más, de frente a la Biblia, Bernabé es apóstol y Pablo es apóstol.